gente, ¿cómo le va? A continuación vamos a hablar precisamente de 3 puntos de vista. Así es. Quizás este video que veas en continuación, más que 3 puntos de vista, sea un debate y cosas para reflexionar sobre todo de nosotros mismos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Precisamente de la religión cristiana. Así es. A continuación te vamos a presentar 3 maneras de ver esta religión. Porque como toda religión también tiene sus secretos y también tiene su historia. Así que bueno, vamos a empezar primero analizando cómo fue supuestamente su origen y forma de usarla. ¿Para qué se originó esta religión antes? Principalmente en la época de antes, quizá no tanto ahora. En teoría, como en todos los tiempos, las personas que estaban al poder necesitaban buscar una manera para mantener precisamente el poder. Y obviamente el poder lo tienen aquellos que tienen el conocimiento más elevado que el resto, como lo ha sido quizás toda la vida. Siempre el conocimiento le ha dado más poder a aquellos de manejar precisamente el país o grandes ciudades o quizás lo que se te ocurra. Y quizás hasta el mundo. Pero bueno, aquí vemos el punto que esta gente que estaba al mando tenía una gran vinculación con la iglesia hace muchos tiempos. Y estas personas, en teoría, querían hacerle creer, poner a la gente, por llamarlo entre comillas, civil, o sea nosotros, nos querían hacer creer que nosotros teníamos que cumplir las reglas. Es así, teníamos que cumplir las reglas. Y que si nosotros no cumplíamos esa regla, podríamos sufrir severos castigos por Dios. Así fue como supuestamente, para eso, según el ser humano, empezó a crearse la religión. Y fue una de las primeras formas de usarla. Pero a través del tiempo esto fue funcionando, porque la religión tomó gran poder. Pero después van a pasar una serie de conflictos, y iba a pasar algo que uno nunca jamás que iba a pasar. Porque con el tiempo después la gente, a medida que fue evolucionando, se fue dando cuenta que no hay ni un Dios que los castiga. No hay nadie que los castigaba, entonces la gente empezó a delinquir más. Y ahí es donde la religión, a medida que van pasando los años, va a ir perdiendo el poder. Así es. Entonces hubo una época, después pasaron los años y la gente dejó de creer. Acá vamos a ir a analizar el otro punto, la no creencia. ¿Por qué la gente hubo una época que dejó de creer en esta religión? Muy simple. Se dieron cuenta que al final era toda una farsa hecha por la gente que estaba al mando. Y ahí fue cuando las religiones empezaron a separarse y empezaron a haber distintas religiones. Entre eso la religión cristiana obviamente tomó su partido, ¿no? Pero la gente dejó de creer, sinceramente. Pero sin embargo hubo un testimonio volviendo al origen de la religión, y que da respuesta a que por qué la gente tiene distintos idiomas. Porque obviamente, si vos vas a un país, todos tenemos distintos idiomas. Pero dicen que cuenta una parte de la Biblia, supuestamente, que dice que las personas una vez, como se cansaron de nunca poder interactuar con este Dios de la religión cristiana, entonces lo que quisieron hacer es una montaña. Más que una montaña, quisieron hacer como una especie de torre o algo así, de varios pisos. La gente se puso de acuerdo. Hubo un gobierno que intentó hacer esto. Creo que si no me equivoco, no sé si no eran los hebreos, creo. Pero bueno, supuestamente dicen que hacer esta montaña tan larga despertó la supuesta furia de Dios y le dio más que un poder, un castigo a la gente. Le dio un castigo. Los condenó a todos a hablar distintas lenguas para que nadie se entienda. Y así fue como hoy todos hablamos supuestamente los distintos idiomas. Esto supuestamente por ahí, para aquellos que van a la religión seguido, quizás esta parte está en la Biblia, no estoy diciendo ninguna mentira. Pero no significa que este sea otro motivo de no creer precisamente en ella. Porque a su vez el ser humano se vio a la necesidad después de un tiempo de que dejó de creer en la religión. Vamos a hablar ahora de la necesidad. ¿Por qué el ser humano
tiene la necesidad de creer en la religión. Precisamente el ser humano en esa época, cuando hubo una persona que hizo las cosas y que comprobó que no hay ningún Dios, el ser humano empieza la superioridad, empezó a manejar más el planeta cuando se enteró. Cuando se enteró que la religión no era lo que parecía el ser humano, a medida que fue pasando los años, no solamente evolucionó y quizás hasta empezó a tener más capacidades para hacer otra cosa, sino que frente a cada avance del ser humano, y hoy en la actualidad lo podemos comprobar, cada vez que el ser humano avanza en conocimientos, lamentablemente también avanza en su forma de hacer maldades. Así es. Hay gente que se ha vuelto más buena, pero también hay gente que ha sido cada vez más mala. Y que quizás los códigos, a medida que van pasando los tiempos, por ahí en algunos casos, se va a ir perdiendo también. Acá es donde tenemos que preguntar, ¿por qué la necesidad del ser humano en creer en esta religión? Pues muy simple. El ser humano, por más superior que se sienta, necesita algo que le diga que se está equivocando. Necesita un motivo. Necesita algo que le esté diciendo, no, acá te equivocaste y necesitas una forma. Esa fue la necesidad de que el ser humano después volvió a creer en la religión cristiana. Así es algo increíble, ¿no? Pero más pese a que uno sabe que ese Dios nunca lo va a ver, pero es como que dicen que te protege cada vez que vas a algún lado. Es más, uno siempre cree, hasta los que no son muy creyentes de la religión, creen que siempre hay algo que nos protege, y quizás sea cierto, o quizás no, pero lo que tiene es que uno siempre cree en algo que es lo importante, y cuando uno empieza a creer en algo, quizás las cosas le empiezan a salir de mejor manera. Es cierto que la religión tiene muchas cosas que no son creíbles, como por ejemplo nunca vamos a saber cuál de las religiones es verdadera, pero sí precisamente que las religiones nos pueden dejar algo increíble, por lo menos las religiones cristianas, que es la que estamos hablando en este momento. Y cuando parece que está todo perdido y que vos estás perdido, tenés el camino de la religión para salvarte. Así es. Quizás lo creíble de esta religión es eso, y creo que podemos ir al ejemplo más común de todo. Ha habido casos de chicos que andaban en la droga, por ejemplo, o qué sé yo, andaban delinquiendo por ahí, y de repente empezaron a tomar un camino que ellos pensaron que nunca les iba a servir, que fue el camino de los evangelios. La verdad que si hay algo que es verdad precisamente acá es el poder que tienen los evangelios. Pese a que yo soy católico, pero también sé que los evangelios tienen su manera de no sé cómo harán, pero la verdad que han sacado a más de muchos, le han cambiado la vida. Esto no sé si tiene algo que ver con el ser superior Dios, pero sí tiene que ver con lo que puede hacer uno. Que no necesitas haber quizás un ser superior para darse cuenta que se está equivocando. Que entre las mismas personas quizás nos podemos ayudar entre todos. Así que, y cuando logras este camino, quizás te sentís mejor persona. Pero también hay algo que vas a tener que tener en cuenta. Si vos en tu vida te has equivocado mucho, porque te vuelvas un poco más religioso, no significa que tampoco te vuelvas mejor persona. Porque los malos errores, si bien te equivocaste, quizás estás yendo por el buen camino, pero siempre uno tiene que terminar en cierta forma pagando por lo que hizo también. Así que bueno, también ten en cuenta que porque te vuelvas de un día para el otro más religioso, no significa que sigas siendo buena persona o que seas mejor persona, pero que vas a tener una conciencia más tranquila, que es lo que quizás en definitiva todos queremos. Seguramente sí. Y para cerrar este tema, es cierto que también hay personas que son ateos y que no creen en absolutamente nada, pero no significa que sean malas personas tampoco. Quizás hasta muchas veces en los casos han sido mejores personas de las que vos te imaginás. Y sin embargo no creen en nada. Y quizás haya motivos para que no crean. Precisamente porque quizás lo que uno ve de la religión, lo que piensa que es la religión cristiana, es todo mentira. Y el punto de vista de ellos quizás sería el siguiente: todo lo que tiene que ver con lo religioso es mentira. Es todo política. Dice que el Vaticano se creó solamente para sacarle la plata a los pobres.
eso es una de las supuestas visiones de los ateos. Que la religión solamente está para eso, solamente para dominarnos a nosotros, leernos nuestras mentes y estar a disposición de ellos, para que no tengamos confundidos con algo. Así que bueno, mirá que hay análisis, ¿no? Y para cerrar ahora sí definitivamente, yo tengo que decir que a mi manera soy católico, pero creo a mi manera. Yo soy de las personas que quizás no creo que haya que ir a perder un domingo, no porque con todo respeto lo digo, pero que no hay que ir a perder un domingo en una iglesia para tenerlo a Dios cerca. Que yo creo que uno haciendo las cosas bien todos los días puede estar cerca de Dios o cerca de las personas, de las cosas que uno hace bien. Pienso que no hay que ir a perder tiempo en una iglesia, y lo digo con respeto, pero bueno, cada cual tiene su manera de pensar y está bien que todos nos expresemos a nuestra manera. Así que bueno, quizás este video no fue más que informar, quizás fue una gran reflexión para que lo tengamos en cuenta. Y como mensaje final te digo, siempre busca hacer el bien y nunca busques hacer el mal. Y cuando más unidos estamos todos, mejor va a ser para todos y mejores vamos a andar. Creer en lo que tengas que creer, pero siempre y cuando nunca hagas mal a nadie. Y esto va quizás para las personas que practican otro tipo de religiones que precisamente no son religiones cristianas y se dedican a hacer otro tipo de cosas. Y quizás muchos entiendan a qué me refiero. Si el video te gustó, le podés dar me gusta, podés compartir este video. Si le podés dar me gusta a este video, quizás me vas a ayudar y voy a estar agradecido. Eso me gustaría mucho. Si querés ver este video y podés ver más videos así, podés entrar al álbum de fotos, entrar al link a la parte de videos, obviamente en mi Facebook de Matías Jesús Cabrera, andar a la parte de videos y vas a poder ver mucho más videos así. Esperemos que te haya gustado esta reflexión y bueno, nos estamos viendo, gente. Y ya que estamos, feliz Semana Santa para todos.